Hay lugares en este mundo donde el tiempo no obedece las leyes que creemos conocer. Carreteras que atraviesan la nada, donde los kilómetros se estiran más de lo debido y los relojes mienten. En el norte de México, en una franja de asfalto que corta el desierto de Durango como una cicatriz negra, 4 personas desaparecieron una noche de octubre del año 2006. Cuando sus vehículos fueron encontrados 3 días después, todos los relojes digitales marcaban exactamente las 11:17 de la noche. Pero había un detalle que heló la sangre de los investigadores. Los relojes de los automóviles habían retrocedido exactamente 14 minutos desde el último registro de las cámaras de peaje. 17 años después, en el mismo tramo de carretera, un teléfono celular fue hallado enterrado bajo 30 centímetros de arena. Cuando lograron encenderlo, contenía un video grabado aquella noche, un video que nunca debió existir. Esta es la historia de la Carretera Federal 40, el tramo conocido localmente como el Corredor del Tiempo Perdido, y de las personas que cometieron el error de conducir por ella después del anochecer. Si alguna vez has sentido que un viaje en carretera duró más de lo que tu reloj indica, si has experimentado esa sensación de que algo no cuadra con el tiempo transcurrido, quédate hasta el final de este relato. Tal vez no estabas equivocado. Y si encuentras valor en historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque si logramos descifrar lo que realmente sucedió en aquella carretera, lo compartiremos primero aquí, en este canal. La Carretera Federal 40 entre Durango y Torreón es una arteria vital del norte mexicano. 180 kilómetros de asfalto que serpentean entre montañas áridas, lechos de ríos secos y extensiones de desierto que parecen no tener fin. Durante el día es una ruta comercial bulliciosa, con camiones de carga que transportan minerales desde las minas de la Sierra Madre y automóviles particulares que conectan las dos ciudades. Pero cuando cae la noche, la carretera cambia. Los lugareños lo saben, los conductores experimentados lo saben. Existe un tramo de 22 kilómetros, entre el kilómetro 143 y el 165, donde nadie quiere estar después de las 10 de la noche. No hay pueblos, no hay gasolineras, no hay iluminación más allá de los faros de tu propio vehículo. Solo la carretera, el desierto y el silencio tan absoluto que puedes escuchar tu propio pulso retumbando en tus oídos. En octubre de 2006, 4 personas conducían por separado hacia Torreón aquella noche. Ninguno se conocía entre sí. Ninguno tenía conexión aparente. Pero todos ellos pasaron por la caseta de peaje del kilómetro 138 entre las 11:03 y las 11:09 de la noche. Gabriel Soto Morales, ingeniero de 42 años, conducía una camioneta Ford plateada. Acababa de visitar a su madre enferma en Durango y regresaba a casa en Torreón, donde lo esperaban su esposa y 2 hijos. Era un hombre metódico, puntual, que jamás se saltaba una señal de tránsito. Marcela Aguirre Núñez, de 34 años, representante de ventas farmacéuticas, manejaba un Volkswagen Jetta blanco. Había terminado una reunión de negocios que se extendió más de lo previsto y decidió conducir de noche para llegar temprano a su siguiente cita. Era conocida por su profesionalismo inquebrantable y su costumbre de enviar mensajes de texto cada hora durante viajes largos. Los hermanos Ramírez, Eduardo y Sofía, de 38 y 29 años respectivamente, viajaban juntos en un Nissan Sentra gris. Regresaban de un funeral en Durango, silenciosos, procesando el duelo. Eduardo era maestro de secundaria. Sofía trabajaba como contadora. Ambos eran personas de rutinas estables.
sin historial de comportamientos erráticos. 4 vidas ordinarias, 4 trayectorias que nunca debieron cruzarse. Pero esa noche, en algún punto del kilómetro 143, algo sucedió. Algo que desafía toda explicación racional. A las 11:31, el sistema de emergencias recibió una llamada desde el teléfono de Marcela Aguirre. La llamada duró 7 segundos. No hubo voz humana, solo un zumbido grave, constante, como el sonido de cables de alta tensión combinado con interferencia de radio. Luego, silencio. Los operadores intentaron devolver la llamada. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 11:42, otra llamada, esta vez desde el celular de Eduardo Ramírez. Misma duración, mismo sonido, misma ausencia de explicación. Las autoridades despacharon 2 patrullas de la policía estatal. Les tomó 28 minutos llegar al tramo señalado. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Los 4 vehículos estaban detenidos en el acotamiento, espaciados irregularmente a lo largo de 2 kilómetros. Las puertas abiertas, los motores aún en marcha, los faros encendidos, iluminando la nada del desierto, pero ni una sola persona. Gabriel Soto había dejado su cartera sobre el asiento del conductor, su teléfono en el portavasos, las llaves aún en el contacto. La radio estaba encendida, pero no emitía ninguna estación, solo estática. Marcela Aguirre había dejado su bolso, su laptop, incluso sus zapatos perfectamente alineados junto al pedal del freno. Su teléfono estaba en el tablero. La pantalla mostraba la última aplicación abierta. El GPS, congelado en el kilómetro 145. Los hermanos Ramírez habían dejado todo. El auto de Eduardo contenía sus identificaciones, billeteras, incluso el ramo de flores del funeral, aún fresco sobre el asiento trasero. Pero lo más inquietante no era lo que dejaron. Era el detalle que ningún investigador pudo explicar. Todos los relojes digitales de los vehículos, todos los teléfonos celulares, todos los dispositivos electrónicos con función de hora, marcaban exactamente las 11:17 de la noche, 14 minutos antes de que cruzaran la última cámara de peaje. 14 minutos en reversa, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. El comandante Héctor Maldonado fue el primer investigador oficial en llegar a la escena. Veterano de 20 años en la policía estatal, había visto de todo. Accidentes brutales, crímenes pasionales, narcotráfico, corrupción. Pero nunca había visto algo así. 4 vehículos, 0 personas, 0 señales de violencia, 0 lógica. Estableció un perímetro de seguridad de 5 kilómetros, requisó todos los vehículos y ordenó rastreos con perros en un radio de 10 kilómetros alrededor de cada auto. Los perros ladraron, gimieron, se negaron a avanzar más allá de 50 metros desde la carretera. Algo en el aire, en el terreno, los perturbaba profundamente. Los entrenadores nunca habían visto ese comportamiento. Durante 72 horas, equipos de búsqueda peinaron el desierto. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron la zona. Voluntarios de Durango y Torreón formaron cadenas humanas para rastrear cada metro cuadrado. Nada, ni una huella, ni una prenda de ropa, ni una gota de sangre. Era como si las 4 personas se hubieran evaporado del interior de sus propios automóviles. Las familias llegaron desesperadas. La esposa de Gabriel Soto, Elena, insistía en que su marido jamás abandonaría su vehículo voluntariamente. Era un hombre de familia, responsable hasta el extremo, que llamaba cada hora cuando viajaba solo. La madre de Marcela Aguirre declaró ante las cámaras que su hija era meticulosa con su seguridad personal, que jamás se detendría en una carretera desierta de noche, que algo o alguien tuvo que forzarla. Los padres ancianos de Eduardo y Sofía Ramírez
No comprendían nada. Sus hijos eran conservadores, cautelosos, personas que evitaban riesgos innecesarios. ¿Por qué habrían dejado el auto? ¿Por qué juntos? ¿Hacia dónde? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Secuestro coordinado por un cártel, testigos protegidos que huyeron de sus identidades, suicidio colectivo. Pero ninguna teoría explicaba los relojes, ninguna teoría explicaba por qué 4 desconocidos habrían sincronizado sus desapariciones en el mismo tramo de carretera, en la misma hora imposible. El comandante Maldonado ordenó análisis forenses exhaustivos. Los técnicos revisaron cada centímetro de los vehículos, huellas dactilares, solo de los propietarios, ADN, solo de los ocupantes conocidos, fibras, cabellos, fluidos, nada fuera de lo esperado. Pero descubrieron algo más. Los sistemas eléctricos de los 4 automóviles mostraban anomalías idénticas. Las baterías habían sufrido picos de descarga masiva, como si hubieran alimentado algo de consumo extremadamente alto durante un periodo corto. Los alternadores presentaban marcas de sobrecalentamiento. Y lo más extraño, los circuitos integrados de los sistemas de navegación GPS habían sido sometidos a un pulso electromagnético de origen desconocido. No era daño por rayos, no era falla mecánica. Era algo que los técnicos nunca habían documentado. Algo artificial, algo dirigido. La investigación se estancó en la 3ª semana. Sin cuerpos, sin testigos, sin evidencia física más allá de los vehículos abandonados, el caso comenzó a enfriarse. Los medios perdieron interés. Las familias se quedaron con preguntas eternas y un vacío imposible de llenar. El comandante Maldonado fue reasignado a otros casos, pero nunca dejó de pensar en aquella carretera. Comenzó a investigar por su cuenta, en sus horas libres, acumulando información que sus superiores consideraban irrelevante. Descubrió algo que cambió todo. La carretera Federal 40, específicamente ese tramo entre los kilómetros 143 y 165, tenía historia. Una historia que se remontaba décadas atrás, enterrada en archivos policiales olvidados y testimonios de lugareños que nadie tomaba en serio. En 1974, un camionero reportó que su reloj de pulsera se había detenido completamente mientras conducía por ese tramo de noche. Lo atribuyó a una falla del reloj y no lo pensó más. En 1982, una pareja en su luna de miel aseguró que perdieron 40 minutos de tiempo sin recordar qué sucedió. Llegaron a su destino mucho más tarde de lo que sus cálculos indicaban, pero sus relojes mostraban la hora correcta según su salida. En 1991, 3 estudiantes universitarios fueron encontrados caminando en estado de shock a 5 kilómetros de su vehículo abandonado. Cuando despertaron en el hospital, no recordaban haber salido del auto, no recordaban haber caminado, solo recordaban un zumbido, una luz que no provenía del cielo y la sensación de que algo invisible los observaba. En 1998, un autobús de pasajeros reportó fallas eléctricas masivas exactamente en el kilómetro 150. Todos los relojes digitales del vehículo se reiniciaron a cero. Los pasajeros describieron mareos, náuseas, desorientación temporal. El conductor juró que el viaje duró 30 minutos más de lo que su experiencia le indicaba. Pero nadie conectaba los puntos, nadie veía el patrón, hasta que Maldonado compiló todos los reportes, todos los incidentes, todos los testimonios rechazados como fantasías o exageraciones. Había un epicentro, kilómetro 145, exactamente donde Marcela Aguirre había dejado su GPS congelado. Maldonado comenzó a hacer preguntas diferentes. ¿Qué hay en ese punto específico del desierto? Consultó mapas geológicos. Consultó registros de concesiones mineras. Consultó archivos militares desclasificados. Y encontró algo. En 1963,
El gobierno mexicano, en colaboración con una agencia estadounidense cuyo nombre estaba censurado en los documentos, instaló una estación de monitoreo subterránea en las coordenadas exactas del kilómetro 145. El propósito oficial: estudios sísmicos. El propósito extraoficial nunca fue revelado. La estación operó durante 18 años y fue clausurada oficialmente en 1981. Pero los documentos no especificaban si fue desmantelada o simplemente abandonada. Maldonado intentó acceder al sitio. Fue bloqueado por autoridades federales. Le informaron que el área era propiedad privada bajo restricción de acceso. Cuando preguntó de quién era la propiedad, le dijeron que esa información estaba clasificada. Cuando insistió, citando la investigación de las desapariciones, fue amenazado sutilmente con terminar su carrera si no dejaba el asunto en paz. Algo estaba siendo protegido, algo que alguien no quería que saliera a la luz. Maldonado archivó su investigación personal, pero hizo copias. Las guardó en lugares seguros y esperó, porque sabía que eventualmente la verdad encuentra la manera de emerger. Siempre lo hace. Pasaron los años. Las familias aprendieron a vivir con la ausencia. Nunca hubo cierre. Nunca hubo cuerpos que enterrar. Solo nombres en certificados de ausencia legal y fotografías que amarillean con el tiempo. Gabriel Soto fue declarado legalmente muerto en 2013. Marcela Aguirre en 2014. Eduardo y Sofía Ramírez en 2015, pero Elena Soto nunca dejó de buscar, nunca dejó de hacer preguntas, nunca dejó de conducir por aquella carretera, de día, de noche, buscando algo, cualquier cosa que le diera respuestas. El 23 de octubre de 2023, exactamente 17 años después de las desapariciones, un trabajador de mantenimiento carretero llamado Esteban Mora estaba reparando señalamientos dañados en el kilómetro 147. Era media mañana. El sol del desierto golpeaba con fuerza implacable. Esteban notó algo extraño en el acotamiento. El asfalto presentaba una decoloración circular de aproximadamente 3 metros de diámetro, como si hubiera estado expuesto a calor extremo. Curioso, se acercó. La textura del pavimento dentro del círculo era diferente, ligeramente granulada, como si hubiera sido fundida y resolidificada. Comenzó a excavar con una pala pequeña, pensando que tal vez había un cable subterráneo dañado que necesitaba reportar. A 30 centímetros bajo la superficie, su pala golpeó algo sólido, plástico, negro, rectangular. Era un teléfono celular. Un modelo antiguo, de los que tenían tapa deslizable. Esteban lo sacó con cuidado, limpiando la arena compactada. La carcasa estaba intacta, sin señales de deterioro significativo, a pesar de haber estado enterrada por años. Lo más sorprendente, cuando presionó el botón de encendido por curiosidad, la pantalla parpadeó. Tenía batería. Imposible, pensó. Ninguna batería dura 17 años. Pero ahí estaba, la pantalla iluminándose con el logo de inicio. Esteban llevó el teléfono a su supervisor. El supervisor lo llevó a la comandancia de policía estatal. La comandancia contactó al ahora retirado Héctor Maldonado. Y Maldonado supo, antes incluso de que confirmaran el número serial, que habían encontrado el teléfono de Marcela Aguirre. Los técnicos forenses trabajaron con cuidado extremo. Extrajeron la memoria del dispositivo sin dañarla. Lo que descubrieron dejó a todos en estado de shock. El teléfono contenía un video, un solo archivo de video. Duración: 14 minutos y 32 segundos. Grabado la noche del 23 de octubre de 2006, a las 11:16 de la noche. Maldonado reunió a las familias, les advirtió que el contenido podría ser perturbador. Les dio la opción de no verlo. Todos eligieron ver. Necesitaban saber. El video comienza con imagen oscura y audio distorsionado. Se escucha el sonido del motor de un automóvil. Luego,
La voz de Marcela Aguirre, clara pero tensa. No sé si alguien verá esto alguna vez, pero necesito documentar lo que está pasando. Son las 11:16. Estoy en el kilómetro 140 y algo de la Federal 40. Hay algo mal con mi auto. Todos los sistemas electrónicos están volviéndose locos. El GPS se congeló. La radio no sintoniza nada excepto ese maldito zumbido. Y mi reloj dice que son las 11:16. Pero hace 5 minutos también decía las 11:16. El tiempo no está avanzando. La cámara se mueve, mostrando el interior del vehículo. El tablero digital parpadea erráticamente. Los números del reloj cambian hacia atrás y hacia adelante, como si no pudieran decidir qué hora es. Marcela enfoca hacia el parabrisas. La carretera se ve normal, iluminada solo por sus faros. Pero entonces aparece algo en la distancia. Otras luces. Vehículos detenidos. Hay otros autos, dice Marcela, su voz ahora claramente asustada. Voy a detenerme. Tal vez ellos también están experimentando esto. El video muestra a Marcela saliendo del auto, el teléfono aún grabando. Se acerca a una camioneta Ford plateada. Un hombre sale, Gabriel Soto. Se ven confundidos, asustados. Comienzan a hablar, pero sus voces son ahogadas por ese zumbido que se intensifica. Más personas aparecen en el cuadro. Los hermanos Ramírez. Los 4 se juntan, intentando comprender qué está sucediendo. Y entonces, la luz. No viene del cielo, viene del desierto, desde el lado oeste de la carretera. Una luz que no es blanca ni amarilla, sino de un tono entre azul y violeta, pulsante, viva. Los 4 voltean hacia ella. El zumbido se vuelve ensordecedor. Marcela grita algo que no se entiende. La cámara tiembla violentamente. Y luego, el teléfono cae al suelo. La imagen muestra solo arena y asfalto, pero el audio continúa. Se escuchan pasos, muchos pasos, no de los 4 desaparecidos, sino de algo más. Algo que se acerca desde donde está esa luz. Los pasos no suenan humanos. Son demasiado regulares, demasiado pesados, demasiado sincronizados. Una voz habla. No es la voz de ninguno de los 4. Es una voz procesada, artificial, que dice en español con acento extraño: retención temporal autorizada, protocolo 779 activo, sujetos identificados, proceder con extracción. Luego, gritos, gritos de los 4. No gritos de dolor, sino de terror absoluto, de incomprensión total ante algo que sus mentes no pueden procesar. El video continúa mostrando solo el suelo, pero se escucha todo. Algo los arrastra, algo los lleva hacia esa luz. Marcela grita: «No, déjenos, ¿qué son ustedes, por favor?» Y entonces, silencio. El zumbido se detiene abruptamente. La luz, según se refleja en el asfalto visible en el video, se apaga. Solo quedan los sonidos de la noche del desierto. El viento, algún animal distante, nada más. El video continúa grabando durante 3 minutos más. Solo quietud, solo ausencia, hasta que la batería se agota y la pantalla se vuelve negra. La sala donde se reprodujo el video quedó en silencio absoluto. Elena Soto lloraba sin sonido, las manos cubriendo su rostro. La madre de Marcela temblaba, sostenida por familiares. Los padres de los Ramírez se abrazaban, destruidos. Maldonado observaba la pantalla apagada, su mandíbula tensa, sus manos convertidas en puños. Sabía que lo que acababan de presenciar cambiaría todo, pero también sabía que nadie les creería. Los análisis técnicos confirmaron que el video era auténtico. No había señales de manipulación digital. Los metadatos coincidían con la fecha y hora correctas. El archivo había sido grabado en 2006 con el dispositivo específico de Marcela Aguirre. Pero las autoridades federales intervinieron inmediatamente. Confiscaron el teléfono, clasificaron el video como evidencia sensible en investigación activa.
Prohibieron su difusión pública citando razones de seguridad nacional. Amenazaron con procesos penales a quien filtrara información. Maldonado hizo copias antes de que confiscaran todo. Por supuesto que las hizo. Las distribuyó a periodistas de confianza, a investigadores de fenómenos anómalos, a activistas de transparencia gubernamental. Pero cada vez que alguien intentaba publicar la información, recibían presión legal, advertencias, amenazas. Algunos perdieron sus empleos, otros simplemente desaparecieron del radar público, optando por el silencio. El comandante retirado Héctor Maldonado murió 6 meses después del hallazgo del teléfono, oficialmente infarto cardíaco fulminante. Extraoficialmente, sus familiares reportaron que había recibido visitas de hombres sin identificación días antes de su muerte. Hombres que le aconsejaron dejar de hacer preguntas, hombres que le recordaron que tenía hijos y nietos. El mensaje era claro. Pero Maldonado, fiel a su naturaleza, había dejado instrucciones. Si algo le sucedía, cierta información debía ser liberada. Y fue liberada, en foros de Internet, en grupos de investigación de conspiraciones, en comunidades que estudian fenómenos inexplicables. El video nunca se hizo viral porque fue sistemáticamente borrado de plataformas principales. Pero circula. Existe, y quienes lo han visto no pueden dejar de hacerse las mismas preguntas que atormentaron a Maldonado hasta su último día. La pregunta que nadie quiere formular en voz alta es la más obvia. ¿Qué les sucedió realmente a Gabriel Soto, Marcela Aguirre, Eduardo y Sofía Ramírez? El video muestra una extracción, según la voz no identificada. Pero ¿extracción hacia dónde? ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Las teorías abundan, cada una más perturbadora que la anterior. Algunos investigadores sugieren que la instalación subterránea que el gobierno clausuró en 1981 nunca fue realmente desactivada. Proponen que continúa operando en secreto, realizando experimentos que requieren sujetos humanos ocasionales. El patrón de las desapariciones a lo largo de décadas respaldaría esta hipótesis. Eventos espaciados lo suficiente para no atraer atención sostenida, pero suficientemente frecuentes para sugerir operación continua. La anomalía temporal, los relojes retrocediendo, el pulso electromagnético, todo apuntaría a tecnología experimental relacionada con manipulación del tiempo o del espacio. Otros proponen explicaciones más allá de lo terrestre. La luz violeta azul pulsante, los sonidos no humanos, la capacidad de hacer que 4 adultos desaparezcan sin dejar rastro físico. Todo esto encaja con patrones documentados en casos de encuentros cercanos del cuarto tipo. Abducciones, contacto con inteligencias no humanas, el desierto de Durango, al igual que muchas regiones áridas del norte de México y sur de Estados Unidos, tiene larga historia de avistamientos de objetos no identificados. Es posible que la instalación gubernamental no fuera para estudiar sismos, sino para monitorear o incluso comunicarse con algo que ya estaba allí. Es posible que Gabriel, Marcela, Eduardo y Sofía fueron tomados no por humanos, sino por algo completamente ajeno a nuestra comprensión. Una tercera teoría, quizás la más aterradora, sugiere que ambas explicaciones son ciertas, que existe colaboración entre agencias gubernamentales secretas y entidades no humanas, que ciertos lugares en el planeta sirven como zonas de intercambio, que humanos son entregados a cambio de tecnología o conocimiento, que los 4 desaparecidos no fueron víctimas de circunstancia, sino selecciones deliberadas basadas en criterios que nunca conoceremos. Esta teoría explicaría la rápida intervención federal, la clasificación del video, la presión sistemática sobre quienes investigan. Explicaría por qué el área sigue siendo inaccesible.
Explicaría por qué nadie en posiciones de poder quiere que esta historia sea conocida ampliamente. Pero hay un detalle más. Un detalle que surgió en 2024, un año después del hallazgo del teléfono. Una enfermera de un hospital en Torreón contactó anónimamente a los familiares de los desaparecidos. Aseguró que en noviembre de 2006, 3 semanas después de las desapariciones, ingresaron 4 pacientes en estado catatónico al área de emergencias. No traían identificación, no podían hablar, solo miraban al vacío, temblando. Los médicos no encontraron trauma físico, pero sus cerebros mostraban patrones de actividad anómalos en resonancias magnéticas. Los pacientes fueron trasladados a una instalación psiquiátrica federal al día siguiente. La enfermera nunca volvió a saber de ellos, pero antes de que se los llevaran, tomó fotografías de sus rostros. Fotografías que ahora, casi 2 décadas después, decidió compartir. Las fotografías muestran a 4 personas demacradas, con cabello rapado, vestidas con batas hospitalarias. Sus ojos están abiertos pero vacíos, y aunque es difícil estar completamente seguro debido al deterioro físico evidente, las familias juraron reconocer esos rostros. Gabriel, Marcela, Eduardo, Sofía, vivos, pero no realmente presentes, devueltos, pero destruidos. La enfermera proporcionó registros de admisión que fueron rápidamente borrados del sistema hospitalario. Proporcionó nombres de médicos que atendieron el caso, pero cuando los periodistas intentaron contactarlos, todos negaron recordar nada o se negaron a comentar citando acuerdos de confidencialidad. Uno de los médicos, en una conversación breve antes de colgar, solo dijo: «Si usted supiera lo que yo sé, dejaría de hacer preguntas por su propio bien». Si esto es cierto, si los 4 fueron devueltos solo para ser ocultados permanentemente en alguna institución secreta, entonces la pregunta se transforma. ¿Qué les hicieron durante esas 3 semanas? ¿Qué experimentaron que destruyó sus mentes de manera tan completa? ¿Y por qué fueron devueltos en primer lugar? Experimentación fallida, sujetos inservibles, evidencia desechada. Las posibilidades son todas espantosas. Elena Soto, ahora una mujer de 60 años, continúa conduciendo por la carretera federal 40 cada mes. Siempre de día, siempre con cámaras grabando, siempre buscando. Si mi esposo está en algún lugar, encerrado en alguna instalación, olvidado por el mundo, necesito encontrarlo, dice, aunque solo sea para darle la dignidad de un entierro apropiado cuando finalmente muera. Los lugareños han comenzado a evitar completamente ese tramo de carretera después del anochecer. Circulan historias de conductores que experimentan las mismas anomalías, relojes que retroceden, sistemas eléctricos que fallan, esa luz violeta en el horizonte del desierto. Algunos reportan haber visto figuras paradas en el acotamiento, inmóviles, observando pasar los vehículos. Cuando detienen el auto e intentan acercarse, las figuras desaparecen. No corren, no se esconden, simplemente dejan de estar ahí. Las autoridades estatales instalaron cámaras de vigilancia en el área en 2024, argumentando preocupaciones de seguridad vial. Pero investigadores han notado que las cámaras están orientadas no hacia la carretera, sino hacia el desierto, hacia el oeste, hacia donde estaba aquella instalación abandonada o no tan abandonada. Están monitoreando algo, esperando algo, protegiéndose contra algo. En cuanto al video de Marcela Aguirre, aunque fue sistemáticamente borrado de plataformas oficiales, fragmentos circulan en los rincones más oscuros de Internet. Expertos en audio han analizado la voz que ordenó la extracción. Han concluido que el acento no corresponde a ninguna región de México ni de países hispanohablantes. Tampoco es claramente estadounidense o europeo.
Es artificial, generado por síntesis de voz, pero con patrones de entonación que no coinciden con ningún software conocido de generación de habla. Algunos especulan que fue traducido de otro idioma, o incluso de algo que no es exactamente idioma. Y hay un último detalle que pocos han notado. En los últimos 3 segundos del video, justo antes de que la batería muriera, se escucha algo muy tenue en el fondo del audio. Cuando se amplifica y se limpia el ruido, se distingue claramente. Es Gabriel Soto, y está diciendo apenas en un susurro: nos van a devolver, pero no recordaremos nada, no recordaremos quiénes éramos. Hoy, en 2025, la carretera Federal 40 sigue operando normalmente durante el día. Camiones, automóviles, vida cotidiana. Pero cuando el sol se oculta detrás de las montañas y la oscuridad cubre el desierto, ese tramo de 22 kilómetros se convierte en otra cosa. En un lugar donde el tiempo no funciona como debería, donde los relojes mienten, donde personas desaparecen y tal vez regresan, pero nunca completamente. Las familias aún esperan respuestas definitivas. Las autoridades continúan negando cualquier irregularidad. Los investigadores siguen siendo silenciados. Y en algún lugar bajo la arena y el asfalto del kilómetro 145, algo sigue operando. Algo sigue esperando, algo que solo necesita que conduzcas por allí, en la noche, cuando tu reloj marque las 11:17. Fue una operación gubernamental secreta que salió terriblemente mal. Fue un fenómeno de origen no humano que nuestros gobiernos saben pero no pueden controlar. ¿O es algo peor? Una colaboración consciente entre poder humano y fuerzas que no deberíamos haber contactado nunca. Cada quien debe decidir qué versión de la pesadilla prefiere creer, porque todas ellas son aterradoras. Todas ellas sugieren que lo que creemos saber sobre nuestro mundo, sobre nuestros gobiernos, sobre nuestra realidad misma, es incompleto en el mejor de los casos y completamente falso en el peor. Si esta historia te ha hecho cuestionar todo lo que das por sentado, si has sentido ese escalofrío de reconocimiento, porque tal vez has experimentado algo similar, comparte este video, dale like, comenta qué crees que realmente sucedió y suscríbete a Ecos del Silencio porque seguiremos investigando. Seguiremos buscando la verdad detrás de los misterios que otros quieren enterrar, porque Gabriel, Marcela, Eduardo y Sofía merecen que se conozca su historia, merecen que no sean olvidados, y si están en algún lugar, conscientes pero atrapados, merecen que alguien siga intentando encontrarlos. La carretera sigue ahí, el fenómeno continúa, y la verdad, aunque enterrada bajo capas de secretos y mentiras, eventualmente emerge, siempre lo hace. Nos vemos en el próximo misterio de Ecos del Silencio.